Bienvenidos a otro video. Hoy comenzamos una nueva saga en el canal. Esta vez hablaremos de los Libertadores de América. Vamos a contar algunas historias acerca de estos hombres que entregaron todo lo que tenían para ser una parte importante de la historia latinoamericana. Hoy hablaremos del general Don José de San Martín, pero hagamos un poco de historia. Se ha hablado hasta el hartazgo de la figura del Libertador, como se le llama en Argentina. No hay mucho que pueda aportarse, por ello más que dar datos de su carrera militar, etc., nos centraremos en detalles de su vida que definen a la persona tras el personaje. Don José Francisco de San Martín y Matorras nace en Yapeyú, Argentina, un 25 de febrero de 1778, hijo de Gregoria Matorras y José de San Martín. Fue un militar y estadista argentino, libertador de Argentina, Chile y Perú de la dominación española. Impulsó y consolidó a través de la actividad política y de campañas militares la independencia de Argentina y la emancipación continental americana. Se cuenta que a los 11 años, San Martín ingresa como cadete al Regimiento de Infantería de Murcia. Combate primero en el norte de África, más tarde contra la dominación napoleónica de España. Posteriormente fue distinguido con el grado de capitán del regimiento de Borbón. Tenía 15 años en ese entonces. Se cuenta que al frente de 21 hombres derrotó a las fuerzas napoleónicas. Esta contundente victoria contra el ejército francés permitió recuperar Madrid. La fuerza fue honrada con la Medalla de Oro de los Héroes de Bailén. Por su destacada actuación, San Martín recibió el grado de teniente coronel el 11 de agosto de 1808. Algunos dicen que en esa batalla San Martín se cargó a 16 franceses. Sin embargo, esta habilidad no significa que fuera un superhombre, pues por lo menos en 3 ocasiones estuvo a punto de morir. En una de ellas, cuando lo tenían ya para liquidarlo, le salvó la vida un soldado llamado Juan de Dios. Y ya aquí en América, en la batalla de San Lorenzo, lo salva de los españoles el soldado Juan Bautista Cabral, pues San Martín estaba inmovilizado al ser aplastado por su caballo cuando éste cae herido sobre la pierna del general. Entonces el soldado Cabral toma por los hombros a su comandante para liberarlo de debajo del animal y termina cubriéndolo con su cuerpo, llevándose así la saeta del enemigo que le provoca una herida mortal. La tercera vez, que fue donde lo hirieron de mayor gravedad, es cuando custodiaba caudales de la corona española. Allí se enfrentó a 4 contra 1 y lo hieren de bastante gravedad, pero también zafó de esa. Desde joven fue reconocido como un aguerrido combatiente. Se cuenta, por ejemplo, que era un gran cuchillero, pues en 32 combates que libró, no tuvo un solo rasguño. Ahora la pregunta que suele surgir es por qué un consumado militar al servicio de la corona española volvería a América, precisamente a Argentina, donde, sabiéndolo o no, al final sería despreciado. La respuesta la hallamos en un aspecto de la vida de San Martín que siempre llamó la atención y despertó la especulación sobre sus verdaderos intereses. Él fue siempre muy afecto a pertenecer a logias y sociedades secretas, algo bastante común para su tiempo. Recordemos que muchos personajes de la época eran ilustrados, quiero decir, eran muy cultos y hacían de la lectura una afición, y San Martín cumple con esos cánones. Por ello, ese conocimiento que absorbía de los libros lo empujaba a envolverse en estos círculos que a veces preferían crear sociedades cerradas, como por ejemplo los masones, de los cuales San Martín era miembro, y miembro confeso. También perteneció a la Logia Integridad de Cádiz. Luego de allí pasó a la Logia Caballeros Racionales número 3, también en Cádiz. Junto a otros independentistas chilenos y argentinos, fundan la Logia Lautaro en Cádiz. La Logia Lautaro se cuenta que surge como una rama de la Logia Gran Reunión Americana o Logia de los Caballeros Racionales, creada por el prócer venezolano Francisco de Miranda. Miranda creía en la emancipación americana y todos los miembros de aquella logia que él funda acuerdan volver a sus respectivos países para colaborar con la liberación de las naciones americanas del yugo español. Con estas ideas en mente, los patriotas parten hacia sus respectivos países.
por lo cual aquí está el impulso que toman ellos para dejar sus carreras en Europa y venir aquí a Latinoamérica. Esto de pertenecer a logias y sociedades secretas fue algo que al parecer estaba en la esencia de San Martín, pues en su personalidad se lo considera alguien críptico y cerrado, pero también lo usó como estrategia militar, pues el sincretismo fue una de sus armas de guerra. Se cuenta, por ejemplo, que antes de realizar el famoso cruce de los Andes para liberar Chile, montó una extensa red de espías en el país trasandino, los cuales no solo le daban información, sino también esparcían versiones falsas de sus planes, algunos hasta involuntariamente. Pero el general mantenía en secreto hasta último momento sus verdaderos planes. Así montaba una guerra psicológica contra su enemigo, para enloquecerlo y confundirlo de sus verdaderas intenciones. Un ejemplo de lo profundo que llegó esta táctica de infiltración es que uno de los espías que San Martín tenía en Chile era la amante del mismísimo general español Marcó del Pont, la cual le pasaba información falsa acerca de la cantidad de efectivos del ejército que cruzaría los Andes y el lugar por donde lo haría. De hecho, mantener el secreto del cruce fue muy difícil, ya que el político argentino Carlos de Alvear cometió la más detestable de las traiciones, pues al ser destituido, Alvear entregó todos los secretos militares del ejército argentino a los españoles. Por esta razón, el general debió ser más cuidadoso con sus planes de invasión a Chile. Se cuenta que una de las tácticas fue hacer cruzar por distintos pasos fronterizos parte de sus ejércitos vez tras vez, repitiéndolo como si fuera un desfile. Así, los americanos vendidos para el lado español, que nunca faltaban, creyeran que este movimiento de tropas representaba una gran cantidad de soldados, muchos más de lo que realmente eran. Al ver este despliegue, iban e informaban a los españoles que San Martín venía con un enorme ejército. De hecho, la habilidad estratégica se ve en la batalla de San Lorenzo, durante la cual el ejército de San Martín derrota a los españoles en solo 15 minutos. Obviamente, como sucede siempre con todas las grandes personalidades, y esto es algo que lo vamos a ver en esta saga, ninguno de ellos está libre de sospechas y miserias. San Martín no escapa a esto, pues se dice que como formaba parte de la logia de caballeros racionales, la cual fue fundada en Londres por Miranda, en realidad aquellos hombres que la integraban más que patriotas eran mandaderos de los ingleses para eliminar la dominación de los españoles y pasar esos dominios, aunque sea comercialmente, a la corona británica. Sin embargo, a estas acusaciones algunos historiadores ofrecen estas explicaciones, por lo menos en cuanto a San Martín. Cuando Napoleón estaba dominando gran parte de Europa, la corte portuguesa viene a Río de Janeiro a gobernar luego de que el emperador francés amenazara sus dominios. La corte portuguesa viene acompañado de la armada inglesa, de la cual eran aliados. Por lo tanto, si estos hombres iban a venir a América a luchar por la independencia de sus respectivos países de la dominación española, para armar semejante teatro debían pactar con los británicos, porque de lo contrario en tanto movimiento tendrían que enfrentar dos enemigos, los españoles y los poderosos británicos. Es verdad que en aquel tiempo los británicos estaban pergeñando algo llamado el Plan Midland, que implicaba despojar a los españoles de sus dominios americanos y quedárselos. Este plan lo llevarían a cabo mediante la infiltración de personas que trabajaban para ellos, así favorecerían sus intereses comerciales en el nuevo continente. Pero así como les pasó con las colonias norteamericanas, al final sus planes no se dieron como querían. Aún así es comprobable que San Martín es uno de los pocos próceres latinoamericanos a quienes los ingleses respetan, en contra del ancestral desprecio de los ingleses a todo lo latinoamericano. Otro argumento en contra de la idea de que San Martín fuera a servirle a los ingleses es el hecho de que él destituye al miserable traidor de Carlos Alvear de la gobernación, pues este quería que los ingleses establecieran un protectorado en las provincias del Río de la Plata. Sin embargo, San Martín se opuso y lo obligó a renunciar al cargo. Además, presionó al Congreso de Tucumán a que de una maldita vez declarara la independencia del país, pues los pseudos patriotas argentinos aún dudaban si seguir sirviendo a la corona española o buscar a cualquier otro rey a quien servir.
Algunos hechos que nos permiten hacernos una idea de la personalidad del llamado padre de la patria en Argentina son, por ejemplo, el famoso encuentro con el prócer Simón Bolívar. Se cuenta que cuando San Martín con su ejército le ofrece estar bajo su mando para continuar la liberación del resto del continente, entonces Bolívar se niega argumentando que no podía tener como subordinado a una figura de semejante tamaño. Sin embargo, San Martín entendió que era su figura el obstáculo para la liberación del continente. Aunque existen versiones de que San Martín habló despectivamente de la actitud de Bolívar, que tenía bastantes defectos en cuanto a seguir el plan que se habían trazado, luego de esto San Martín decide retirarse de la vida militar en favor de la libertad del resto de los pueblos americanos, y lo deja en manos de Bolívar. Otro suceso de donde se toman sus críticos tiene que ver con su personalidad. Muchos lo tildarían de parco y amargo, lo cual en cierta forma es verdad, pues era un hombre de pocas palabras, serio y de presencia imponente. Por algo le gustaba tanto pertenecer a logias, ya que un requisito era ser discretos. Aún así, saquen ustedes sus conclusiones de qué clase de hombre era del extracto de una carta que él le escribe a su amigo Mariano Necochea sobre la vez que conoció a quien sería su esposa, María de los Remedios de Escalada. José de San Martín escribió: «Esa mujer me ha mirado para toda la vida». Sí, un romántico el hombre. En cuanto a su casamiento también se levantan muchas críticas, pues él tenía 34 años y su esposa tenía 15, lo que hoy sería un delito en muchos países. Pero claro, si lo pensamos desde el anacronismo de nuestro tiempo, es comprensible criticar algo que era una costumbre, mala obviamente, de aquella época. Otro suceso es cuando se encuentra con Rivadavia en Europa. Entonces San Martín lo desafía a un duelo, ya que Rivadavia tuvo el miserable gesto durante su presidencia de impedirle ver a su esposa mientras ésta agonizaba. Sin embargo, los amigos de San Martín lo disuaden de aquello. Un acto que muestra un ángulo poco favorable del héroe americano es el hecho de que alejó a su única hija Merceditas de su familia materna, llevándosela a Europa dejándola en un internado, pues no le gustaba la forma en que la abuela materna criaba a su hija. En el final de su vida debió arreglarse con muy poco dinero, pero siempre recibió la ayuda de sus amigos y demás personalidades, pues la fama del libertador rebasaba las fronteras de su país. De hecho, cuando viaja a Europa para vivir allí, en Francia no lo reciben porque estaba considerado un peligroso subversivo latinoamericano. Y era cierto. En España obviamente tampoco sería bien recibido, pues acababa de cargarse todos los intereses españoles en América. Termina así viviendo precariamente en Bruselas, donde el gobierno argentino nunca le pagó un peso por sus servicios. El de Perú y de Chile le enviaban su sueldo de general cuando se acordaban, por lo cual vivía con el escaso dinero que recibía del alquiler de una propiedad en Argentina. San Martín fallece el 17 de agosto de 1850 a los 72 años en compañía de su hija Mercedes y su yerno en Boulogne-sur-Mer, Francia. San Martín fue mucho más que un soldado que estuvo 12 años al servicio de su patria. Se lo considera entre los más notables políticos y estrategas de su tiempo. Su visión y accionar resultaron fundamentales para la liberación de América. En Perú se lo recuerda como el fundador de la libertad del Perú, el fundador de la República o el generalísimo de las armas. Para los chilenos fue el capitán general o el gran capitán. En Argentina se lo llama el libertador, el padre de la patria o el santo de la espada. Seguramente no recibió en vida el reconocimiento de la mayoría de sus contemporáneos. Sin embargo, la historia no va a cesar de agigantar su figura porque nunca antepuso sus intereses personales al bien común. Jamás resignó sus ideales y fue fiel a sí mismo. Así llegamos al final de un video más. Espero les haya gustado. Si es así, dale like y suscríbete para más contenidos del canal. Hasta siempre y gracias.